Bien, queremos abordar la crisis en Venezuela, lo que ha sucedido en las últimas horas. Estamos con la analista internacional y académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa. Pamela, bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el análisis que han hecho de esta jornada que todos los días, en verdad, se está escribiendo una nueva página de esta profunda crisis en Venezuela? Una jornada de manifestaciones masivas que por el momento no han dado datos de que se hayan registrado incidentes de mayor cuantía, pero también cruzada por lo que ha sido la detención de equipos de prensa, no solamente chilenos, sino que también de otro país. Sí, de Francia. Francia. Sí, bueno, como bien decías, la situación en Venezuela lleva bastantes días de alta tensión. Cada día que pasa se van dando nuevos acontecimientos y hoy día, bueno, uno de los más importantes es la detención de los periodistas, tanto chilenos como franceses. Entiendo que era el otro equipo de prensa que fue detenido, porque obviamente ahí ya empieza como un cuestionamiento de la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque obviamente hay muchos actores internacionales que están pendientes de la situación que está pasando en Venezuela, tomando distintas posiciones, porque sabemos también que hay algunos países que están dando un apoyo a Maduro, otros que están dando su apoyo al presidente encargado, al autoproclamado presidente encargado. Entonces, obviamente que es importante la presencia de prensa internacional porque eso de alguna manera garantiza no solamente informar, sino que también es una manera de proteger que se respeten los derechos de las personas, los derechos ciudadanos, los derechos humanos, sobre todo en procesos de manifestaciones. Y además porque también, como se ha decretado la prohibición de salir del país de Guaidó y también de la retención de sus bienes, de alguna manera también públicamente se ha expresado que él podría ser detenido. Pamela, la entrevista que estábamos desarrollando en torno al tema Venezuela, y agradecer por supuesto la gentileza de la académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa, a quien interrumpimos porque teníamos que ir a esta noticia también. Gracias por esperarnos. No, gracias. Y totalmente razonable hacer esta detención, como bien señalabas. No puedo no decir que este es un momento histórico para Chile, porque el presidente Frei fue un gran líder en Chile y también en América Latina. Yo creo que sobre todo el llamado que se hace ahora, no solamente de decir nunca más en Chile por este magnicidio, sino también el llamado que se hace a la defensa de la democracia. Y creo que eso es muy vinculado a lo que está pasando hoy día en Venezuela. Entonces creo que son temas que la historia entrelaza. Sí. Entonces mi reconocimiento también a su familia. A quien conozco a algunos de sus nietos, que sé que han estado muchos años luchando por este momento de justicia. Sí. Vemos también a un mundo dividido, prácticamente volviendo a tocar las mismas notas de la Guerra Fría, con un bloque occidental, con una Rusia declaradamente apoyando a Venezuela, con una China que se mantiene ahí un poquito tímida, pero con claramente apoyos de Turquía e Irán. ¿Cómo analizas también el contexto internacional de lo que está pasando con Venezuela? Sí, bueno, hay varias cosas, porque Venezuela tiene un rol estratégico también por el tema del petróleo, que explica la posición de algunos países como no solamente Rusia, Irán, sino que también Estados Unidos, ¿ya? Que teniendo posiciones políticas internacionales distintas, tienen también un interés ahí. O sea, Venezuela... A nivel, perdón, que pese a tener una relación casi a golpes entre Trump y Nicolás Maduro, han retirado sus diplomáticos, pero la relación comercial sigue viva. Y eso va a ser así. Hay oficinas activas, digamos. Claro, porque Venezuela es uno de los principales productores de petróleo y Estados Unidos es uno de los su principal surtidor también es Venezuela, y por tanto el presidente de Estados Unidos sabe que no tener ese petróleo le va a significar un problema interno y que no podría sustentar, porque también él tiene sus propios problemas internos, ¿ya? Entonces, obviamente, acá hay una diferencia. O sea, yo creo que hay dos cosas que mirar. El gran debate que hay sobre la democracia en Venezuela es porque los quiebres democráticos hoy día son distintos a los quiebres democráticos como fueron en los años 60 o 70, donde claramente lo que veíamos eran golpes militares. Hablábamos ahora de Pinochet, de lo que fueron las dictaduras en Chile, en América Latina, y había un claro quiebre democrático a través de la fuerza.
Desde las transiciones a la democracia, es decir, desde los 80 en adelante, cuando empiezan a hacer las transiciones a la democracia en América Latina, hubo un momento que fue como el momento democrático de la región, donde todos los países, con la excepción de Cuba, tenían sistemas democráticos en el sentido de autoridades electas y gobiernos que podían ejercer su poder. Y a pesar de esa estabilidad democrática que se dio, ya en la década de los 90, varios países mostraron este fenómeno de lo que se llamó las presidencias interrumpidas, donde mandatarios no podían terminar su periodo por distintas razones. Venezuela fue uno de los casos, ya en el año 93, cuando surgen estos dos primeros golpes de Estado y surge la figura de Chávez, y otros países que no me voy a referir ahora por el tiempo, pero ese fenómeno lo que hizo fue que en muchos casos las democracias debilitaran internamente sus instituciones. Y el debate que tenemos hoy día en Venezuela tiene que ver un poco con eso, porque tenemos un régimen presidencial con una asamblea unicameral donde el presidente y el presidente de la asamblea se disputan ya la representación de la ciudadanía. Los dos llaman al poder constituyente como la base de su propia representación. Pamela, finalmente, para usted, ¿esto se tiene que desentrañar dentro de las fronteras de Venezuela? O sea, ¿O fuera? Porque el multilateralismo hasta ahora, la verdad es que más de algún conflicto, no solamente de Venezuela, queda bastante al debe. Exacto. Yo creo que lo ideal es que la situación se desarrolle y se desenvuelva al interior de Venezuela, donde los distintos actores estén con disposición de poder negociar una salida democrática ¿Se puede tener un poco más de fe en esta nueva generación? Porque recordemos que hasta el año pasado, fundamentalmente, los nombres de Capriles estaban siempre presentes, López, pero ahora es una generación de jóvenes treintañeros los que parece que están logrando recoordinar a la oposición y poder hacer frente a Nicolás Maduro. Y vamos a seguir conversando con respecto a lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Venezuela. Estábamos hablando con ella acerca del rol que tiene la nueva generación de políticos, entre ellos el presidente encargado, Juan Guaidó, y otros políticos de 30 años que están encabezando o articulando la oposición, buscando salidas a este conflicto, por ejemplo, apoyándose en la ex fiscal, redactando una probable ley de amnistía. Es muy relevante el rol que han tomado estos jóvenes en el desafío de recuperar el camino en Venezuela. Sí, efectivamente, yo creo que esa es una generación que ha logrado articularse, coordinarse, porque es muy importante en este momento que la oposición, que de alguna manera se ha podido ordenar, se mantenga unida y pueda seguir fortaleciendo el camino hacia esa transición que implique la convocatoria a nuevas elecciones. Hoy día están en una tensión porque el presidente encargado lo que él quisiera es convocar a nuevas elecciones y lo que Maduro ofrece son elecciones de la Asamblea. Ya en esta disputa, en el fondo, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Descarta lo que le están pidiendo la Unión Europea, Estados Unidos, que es elecciones libres. Desde acá también el gobierno de Piñera, elecciones libres, pero él dice solamente elección parlamentaria, Nicolás Maduro. Y yo creo que es importante que las fuerzas de oposición se mantengan unidas y sostengan que lo que hay que hacer es una convocatoria para resolver la crisis general del sistema político venezolano, y eso pasa por hacer elecciones nacionales, elecciones del Poder Ejecutivo. ¿Qué puede ser un real garante de un proceso así? Porque por lo que vemos, por lo que usted también señala y coincidencia con muchos análisis, acá hay muchas partes interesadas y probablemente no lo que pasa hoy día con el petróleo venezolano, sino que en sus reservas a futuro. O sea, ¿de qué manera también un nuevo gobierno, una salida eventual a esta crisis va a quedar hipotecada por quien sea la base de sustento o apoyo internacional? Claro, siempre, o sea, está esa situación que es el interés del petróleo, el interés económico, pero yo creo que acá los organismos multilaterales tienen una oportunidad de ejercer un rol importante, ¿ya? ¿Es justa la crítica que se hace o los constantes llamados a Michelle Bachelet en su cargo ONU en derechos humanos a que ella debería ser una referencia más directa, inmediata, hacer coordinaciones?
porque otros dicen, a ver, ella no se manda sola, ella claro, está dentro de la ONU. Claro, la Organización de Naciones Unidas tiene su estructura y la primera instancia que le corresponde es el organismo regional, que es la Organización de Estado Americano. Esa es la primera instancia donde se tiene que acudir. La expresidenta Bachelet cumple un rol muy relevante en Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos y probablemente, y hoy día Naciones Unidas ha decretado que no están las condiciones de seguridad para que ella pueda hacerse presente, pero no me cabe la menor duda que ella está generando todas las observaciones para poder apoyar en el ámbito de los derechos humanos. Pero en lo que es las negociaciones, en general son los organismos regionales multilaterales los que apoyan, en este caso la Organización de Estado Americano, y también algunos países están cumpliendo un rol importante. Se mencionaba, por ejemplo, el rol que tiene México o el rol que tiene Uruguay de convocar a los otros países de América Latina por distintas posiciones que ellos tienen. México ha sido bastante cauto, obviamente por la relación que tiene con Estados Unidos y porque México históricamente en la región ha sido el país que ha promovido la política de no intervención y de autonomía de los gobiernos. Y obviamente también Uruguay, porque es una de las democracias más estables de la región. Entonces, yo creo que a ese nivel regional es importante que se dé esta primera conversación. O sea, creo que los vecinos, los países que componemos América Latina, tenemos un rol importante ahí que cumplir. Y yo creo que ahí no debemos dudar en que tenemos que apoyar que los actores venezolanos concurran a un diálogo y son los organismos multilaterales los que tienen que facilitar ese diálogo. Pero nada se va a resolver si no son los propios actores de Venezuela los que estén disponibles a ese diálogo. Obviamente la tensión hoy día es muy alta, hay riesgo de seguridad para la población. Venezuela además viene con una crisis económica, humanitaria, migratoria en los últimos años. Y también, por los mismos acontecimientos que pasan en otros países de la región, cómo se resuelve el caso venezolano es muy importante para el fortalecimiento de la democracia a nivel regional. Por eso yo creo que esas como somos los latinoamericanos los llamados en primera instancia a apoyar, y obviamente el resto de los países del mundo cumplen roles importantes porque también el sistema internacional está pasando en su propia transición. ¿Qué es mejor en caso del apoyo regional en esta situación de Venezuela? ¿Es la posición neutral que ha esgrimido México-Uruguay o es haber suscrito y apoyar a Guaidó como lo hizo Chile y el Grupo de Lima, que también genera roces y problemáticas? Por ejemplo, hoy día tuvimos esta coyuntura en que hubo que hacer gestiones para la liberación de equipos de prensa y la verdad es que, claro, hay dos gobiernos simultáneamente, entonces claro, también o sea, incluso con dos embajadores la conexión diplomática se pierde, hay duplicidad de funciones. Sí. ¿Cuál? Bueno, el Grupo de Lima cumplió una función bien específica y era bien evidente la reacción que iban a tener en cuanto a lo que sucedió con Venezuela en ese momento. Y yo creo que aquí distintos actores cumplen distintas funciones. ¿Ya? O sea, obviamente hay una primera posición que tiene que ver con posiciones más políticas con respecto a lo que era el gobierno de Maduro, con respecto a la valoración del estado de la democracia en Venezuela. Y otros países que lo que están haciendo es generar esos puentes. Si no se generan los puentes de diálogo, es muy difícil resolver la situación. Y lo que hay que hacer es mantener esos puentes de diálogo. Entonces, el rol que está cumpliendo México y Uruguay es clave hoy día. Yo creo que es bien importante que hayan países que logren generar ese puente. Yo creo que también el resto de los países que en algún minuto inicial dieron su apoyo a uno u otro, también han ido evolucionando su discurso en decir, bueno, lo importante aquí es que haya una salida institucional, es que hayan elecciones libres, tal vez no va a ser ninguno de los dos líderes que están hoy día en disputa los que finalmente van a llevar adelante la transición, pero lo que sí no hay que perderse es en apoyar ese espacio de diálogo, que es lo más importante. Cada país va teniendo su propio ritmo, su forma de resolver, eso lo hemos visto, pero el rol de la comunidad internacional hoy día es, primero, resguardar los derechos humanos de los venezolanos, ¿ya? Porque sabemos que hay situaciones de represión, que hay situaciones de violencia interna, y por eso es muy importante que los organismos internacionales y los países vecinos estén pendientes de la situación,
pero sobre todo ayudar a que se dé el diálogo. Estas alternativas de proponer reuniones entre distintos actores fuera de Venezuela para apoyar esa transición es bastante importante, y muchas de las transiciones en América Latina se dieron de esa forma, con el apoyo internacional como garantes de esas conversaciones, a pesar y que de que no las cosas se no pierda. resulten a la primera, porque Claro, hubo esfuerzo en República Dominicana, exacto, estuvo Zapatero, estuvo también presidente chileno. Sí. Y no es tuvo ensayo y error, pero, y claro, y se va avanzando. Yo creo que cuando hay un compromiso en que los principios democráticos y los valores democráticos es la única regla del juego, que se resuelve dentro de ese margen, se puede avanzar. Entonces, yo creo que ese es el rol que debemos cumplir. Muy bien, Pamela Figueroa, muchas académica gracias. de la USACH, gracias por venir, gracias también por la gentileza de esperarnos, porque ha sido una tarde bastante noticiosa. Gracias, muy buenas tardes.